Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Más Impacto Podcast. Nos da mucho gusto que estén aquí una vez más con nosotros, acompañándonos, teniendo estas conversaciones que edifican. Y pues, esposa, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. ¿Ya lista? Estoy súper lista para esta plática, esta charla del día de hoy. Sí, claro, seguramente va a ser muy buena. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante que consideramos puede aportar mucho para tu persona o de igual forma para tus equipos, para tu iglesia. Te invitamos a que te quedes, a que escuches este tema que va a estar buenísimo. Sí, hoy vamos a estar hablando sobre la madurez espiritual. Así es. Y para este tema dijimos, ¿quién es el indicado? Y nuestro amigo es muy indicado para este tema, Misael Sánchez. Bienvenido, amigo. Gracias por la invitación. No sé si sea el más indicado, pero Pero ya estás aquí. pero ya estoy aquí. Sí, nosotros lo hicimos el indicado, ¿no? Sí, lo escogimos. Lo escogimos, sí. Gracias. Pues bienvenido, amigo. Platícanos un poquito, estás pastoreando, ya has estado aquí en otros Sí. episodios. Estás pastoreando el Ancla. Sí, estoy trabajando en conjunto con el pastor Andrés García. Él es el pastor principal, yo soy copastor. Y juntos tenemos la misma responsabilidad de la iglesia del Ancla, que es una iglesia recién plantada. Y yo estoy trabajando mucho en el área más como el uno a uno, en el discipulado. Ok. Él está trabajando con precisamente ver de cerca el crecimiento espiritual de las personas a través de los grupos. Ya ves de que vida. sí. Ven, sí, era el indicado. Amigo, pues gracias por estar aquí, por hacer este espacio. Vamos a empezar porque de verdad que esta es una charla que personalmente el conocer un poquito más de este tema creo que abrió mucho entendimiento en mi persona, pero también para poder ayudar a otras personas y para poder servir mejor a la iglesia. Y vamos a hablar de la madurez espiritual, pero antes me gustaría platicar, y creo que muchos hemos vivido procesos. Estos procesos en general nos los da la vida. A un proceso que todos hemos pasado es el hecho de que nacemos, empezamos a crecer, vamos a la escuela, estamos aprendiendo cosas nuevas y se va viendo, ¿no? Un desarrollo. Esto es a veces evidente, ¿no? A veces hay procesos que son muy visuales. No sé si te ha pasado, tal vez si nos estás escuchando y tienes hijos o alguien y que de repente tardas un tiempo de verlos y cuando los ves dices, no manches, qué grande estás, o sea, ya están tus hijos bien altos. Yo he escuchado muchos comentarios de esos con los hijos de amigos o personas conocidas. Incluso yo tengo una hermana que es relativamente chica, tiene 9 años y vivimos en ciudades diferentes y a veces cuando voy y a visitar a mis papás la veo y digo, ¿en qué momento? Sí. O sea, es muy evidente pues el que va creciendo. Claro. Entonces, sí, la madurez física. Claro, la madurez física se va notando, obviamente en ella yo la voy viendo ya a veces más señorita y es diferente, ¿no? Como esos procesos. Y hablando de estos procesos, creo que hay procesos que son muy evidentes, sí, que tú lo puedes ver y ni siquiera se pueden contar, ¿no? Hay otros procesos, como tal vez pueden ser procesos personales que vivimos y que nos van ayudando a crecer. Pero hablando de estos procesos, sabemos que también como cristianos, los que no venimos, en nuestro caso, por ejemplo, que no venimos de una casa donde nos inculcaron el cristianismo, se ve diferente. Se ve diferente, incluso a veces solo quien ya está muy experimentado puede ver o identificar algunas etapas, pero a veces muchos no identificamos eso, no lo vemos. ¿Cómo se ve? Hablando de la madurez espiritual, ¿cómo se ve esta madurez espiritual en un cristiano, no? Es muy interesante el punto que estás dando. Así como en la parte física hay un crecimiento, ¿verdad? Del no nacido al recién nacido, al niño, al adolescente o al joven, al adulto. Eso más físico lo vas viendo, pero también te das cuenta con las actitudes que tiene, ¿no? Un niño Claro. Tiene necesidad de que se le dé el alimento, es berrinchudo, a veces necesita atención,
a diferencia de un joven, ¿no? Que a veces puede hacer las cosas un poquito más independiente, Sí. puede hacer las cosas, le puedes dejar ciertas responsabilidades que tal vez son mayores o no sé, pensando en algún ejemplo, ves cómo responde ante ciertas responsabilidades que le dejas, que a lo mejor no le dejarías a un niño, ¿no? O un recién nacido. De la misma manera, creo que en la iglesia también sirve este proceso. Para mí creo que la forma de verlo tiene mucho que ver en las relaciones. Okay. Tienes que estarte relacionando con las personas, tienes que conocerlas, pero vamos a decirlo de esta manera, en la forma que vemos la parte física, también sucede en la parte espiritual. Así es. En las actitudes, en las necesidades que ellos tienen, en cómo responden ante una responsabilidad, cómo reaccionan, cómo hablan, ¿no? Esa forma es una forma visible para nosotros. Y no quiere decir tampoco que tú que nos estás viendo tal vez es para nada más ver dónde están y juzgar y criticar. No. El punto es ayudarles. El punto es poder identificar dónde está cada persona dentro de la iglesia y ayudar. Ese es el punto principal para que la gente pueda llegar a la madurez. Correcto. Sí, muy bueno. Me gusta mucho esta como analogía o comparación que están haciendo de la madurez espiritual con la madurez física o incluso emocional, ¿no? De las personas, porque pues realmente son procesos, ¿no? Pero no quiere decir precisamente, por ejemplo, en el tema físico, el tiempo va dando madurez, ¿no? Como bien lo decía, una persona que no ha nacido, pues va madurando hasta que nace y el tiempo por sí solo, la naturaleza va creciendo, ¿no? Pero no así en el aspecto emocional. Porque podemos ver personas que por ciertas circunstancias se ve afectado su crecimiento o desarrollo emocional. O de igual forma hay algún acontecimiento, algún trauma o falta de algo. Por ejemplo, ¿no? Suele pasar la carencia de papá o ausencia de papá o de mamá. Genera por ahí alguna afección en la madurez emocional del individuo, ¿no? Sí. A diferencia de lo que platicamos de que el cuerpo se da por naturaleza. Creo yo, o no sé tú qué opinas, Misael, en el aspecto espiritual también difiere del aspecto físico. No te lo va dando el tiempo. Tú puedes pasar 10, 15 años asistiendo a la iglesia y no precisamente quiere decir que haya una madurez espiritual, ¿correcto? ¿Qué opinas de eso, Misael? Sí, efectivamente. Una de las cosas que decíamos al principio es, así como vemos en la parte física, es una forma de ver, identificar. Pero bien lo has dicho, no es un patrón en la parte emocional o en la parte espiritual específicamente, ¿no? Puede haber personas que conocieron al Señor Jesús y llevan 15, 20 años, hasta 50 años en la iglesia. Eso no quiere decir que ya sean maduros o sean padres espirituales. A lo mejor lo son en lo físico, pero no en lo espiritual. ¿A qué se debe eso? Yo veo dos grandes factores aquí. Uno es el no enfrentar ciertas cosas que están pasando en su vida en cuanto a su relación con Dios. Siempre que vamos a la palabra de Dios, y esto tiene mucho que ver con la obra también del Espíritu Santo, cuando tenemos una relación con Dios, una relación creciente, una relación íntima con Él, el Espíritu Santo se encarga de hablar a nuestra vida y estarnos demandando ciertas cosas para crecer. Y uno de los factores es que tal vez nosotros no estamos queriendo entrar en ese proceso que el Espíritu Santo me está pidiendo. A lo mejor me está enseñando, me está diciendo, tienes que aprender esto. Pero si tú no lo quieres aprender, si tú no estás dispuesto a ceder, a dejar, puede que estés topándote, decimos, con pared y no quieras avanzar. Estás en una rotonda nada más dando vueltas porque la duda, porque el miedo, porque la circunstancia que te pasó, te lastimaron, no has querido perdonar, etcétera, ¿no? Por poner algunos ejemplos, el Espíritu Santo está tratando de confrontarte con su palabra, pero tal vez tú no quieres enfrentar esa situación, ¿no? Y ahora sí, como decimos, ¿no? Agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Y poder avanzar al siguiente nivel. Sí. Puede ser ese el primer factor. Y el segundo factor importante es
cuando no dejas que un mentor o una persona espiritualmente madura también te ayude. O puede que no haya esa persona, ¿no? Ok. Entonces, una del dos, o no estás dejando de pastorear, no estás dejando que otra persona te guíe. Obviamente, en primer lugar, Dios es el que nos guía, el Espíritu Santo, pero Dios ha puesto, dice la palabra de Dios, que Él ha puesto a maestros, a profetas, a pastores, a líderes intencionales que te guíen, que te ayuden, que estén en el proceso contigo y te ayuden a crecer. Entonces, para mí esos dos factores son importantes, ¿no? En primer lugar, que tú no quieras, y el segundo, la falta de una persona o que tú no quieras que una persona te guíe. Sí, muy bueno. Sí, me acuerdo mucho, de verdad, recuerdo mucho esto y salí ahorita con la plática, que, bueno, yo vengo de un contexto donde no crecí con papás cristianos, entonces cuando empecé a ir a la iglesia, me acuerdo mucho de verdad que pues yo empecé a ir, después les platico como un poquito mi historia, pero bueno, yo iba a escondidas, ¿no? Porque pues no me dejaban ahí en mi casa, entonces yo iba a veces papás, perdónenme, iba a escondidas a la iglesia. Hasta ahorita lo estoy diciendo públicamente. Entonces, cuando yo iba, me acuerdo perfectamente que, pues, o sea, de verdad en mi deseo, había un deseo en mí conocer y pues sentía bonito estar ahí, como que, pues yo me sentía bien, ¿no? Entonces, empezaban como a animarme a hacer más cosas. Decían, oye, pues deberías hacer esto, ¿no? Entonces, pero yo en ningún momento me sentía como lista. Entonces yo decía, no, es que como que no, y aparte, pues obviamente está la limitante de que no puede ser tan abiertamente porque no me dejan. Y me acuerdo mucho una vez que yo ya estaba como en un punto de sentirme muy desesperada porque sentía que no avanzaba. Y yo decía, es que como que, o sea, yo no me siento en una posición para dar un devocional porque, pues no, yo no sé. Y empezaba como a tener ahí como mis dudas. Y me acuerdo una vez que platicaba con Miki y le decía, es que yo necesito que me metan a la escuela de los cristianos, como quiero ir a la primaria de los cristianos. O sea, yo así me acuerdo perfectamente que le dije, le digo, porque de verdad hay muchas cosas que no entiendo y necesito que me ayudes a encontrar el kinder, de verdad que es el kinder de los cristianos. O sea, porque creo que necesito como que alguien me enseñe las bases y poco a poco ir creciendo. Me acuerdo que obviamente fue un proceso. Después pudimos conseguir ese kinder de los cristianos. Sí. Obviamente en plantarnos y en una iglesia. Tuvimos un proceso que nos casamos. Y el hecho de plantarte en una iglesia, de empezar a rodearnos de personas, creo que eso empezó. Pero, ¿cómo ayudas a una persona que anda buscando un kinder? ¿No? ¿Cómo ayudas a esa persona que tal vez que ya tiene disposición? Porque hablamos de personas que de repente están como en esa lucha, pero los que ya quieren dar ese paso, ¿cómo lo podrías ayudar? ¿Cómo la iglesia, o en este caso, tú como pastor que has estado ahorita más involucrado con el 1-a-1 con personas, te das cuenta de cómo apoyarlos? Debo decir primero que hay un proceso antes de llegar a este punto de madurez. Okay. Por cierto, un comercial dentro de Impacto Network, hay unos módulos que hablan acerca de cómo puedes ayudar en tu congregación a poder llevar a las personas. Pero antes de llevarlas es identificar dónde están, claro, y darles lo que necesitan. Desgraciadamente, a veces en la iglesia podemos hacer algo para todos, ¿no? Podemos aventarnos un sermón, un tipo de estudios, pensando que todos están en el mismo nivel de madurez y decimos, bueno, el Espíritu Santo hará la obra y cada quien no, pero no somos tan específicos en ayudarle a las personas. Entonces hay un proceso de asimilación primero o de llevar a las personas a invitarlos a la iglesia, después darles, no sé, a información de la iglesia. Hay personas que se dedican al evangelismo, a darles después del acompañamiento, un estudio para iniciarlos dentro de lo que es el evangelio. Exactamente. Entonces, una vez que en la iglesia primeramente ordenas esas cosas, puedes saber
ok, tenemos tantas personas, por ejemplo, en la iglesia del Ancla, tenemos un control de las personas que están entrando a la iglesia y desde el principio, al irlas conociendo, nos vamos dando cuenta. Al principio también mencionaba esto, el relacionarnos es parte importante de saber dónde están. Si tú no te relacionas con una persona, puede entrar mucha gente a la iglesia y no sabes si la persona es no cristiana, si es cristiana, si lleva pocos años en el evangelio, si lleva ya muchos años. Tú tienes que relacionarte con las personas y tiene que haber un proceso previo para saber dónde están esas personas. Así es. Después de eso, ahora sí puedes abordarlas. Una vez que las personas se comprometen a estar asistiendo a una iglesia, tú te acercas a ellos y puedes decirle, oye, nos gustaría que sigas aprendiendo, te gustaría, te invitamos a un curso de evangelismo si no eres cristiano. Si eres cristiano, aún conócenos para que veas cómo funciona la iglesia. Después de eso, el sistema de discipulado y las charlas van ayudándonos a poder ir conociendo dónde están las personas y poderles darle lo que necesitan, ¿no? Porque si no, estaríamos pues desperdiciando los recursos que nosotros estamos haciendo, ¿no? ¿De qué sirve preparar un sermón o un estudio o algo muy pesado para la gente cuando tienes gente que es nueva? Claro. Que batalla para entender las cosas, tal vez de teología, ¿no? Claro. Porque estás lamentando algo muy choncho, ¿no? Muy grande. Sí. Entonces, primero yo creo que es identificarlos. Después de eso, en las relaciones que estamos haciendo y el poderlos conectar con diferentes, vamos a decirlo así, contactos, eso nos va a ayudar a que podamos ir identificando dónde están, cómo podemos ayudarlos mejor. Y obviamente que ellos quieran entrar a eso, ¿no? Gracias a Dios en la iglesia hemos podido ver que personas que van entrando desde la primera vez o primera visita, la conexión es importante en el cómo él se recibe, en el cómo los invitamos a un grupo de vida, y poco a poco se van metiendo y ellos mismos van descubriendo cosas y ellos mismos van preguntando y diciendo, yo quiero saber más. Oye, ya escuché el domingo que hablaban de bautismo, ¿no? Con las personas que son bautizadas, a ver, háblame de eso. Entonces, eso nos lleva a nosotros a poder abordarlos y poderles dar lo que necesitan en su momento, Claro, ¿no? claro. Entonces, no sé si estoy siendo claro en esta parte de relacionarte, ¿no? Porque para mí no hay otra forma. Claro, hay que tener una estructura, para poder canalizarlos a cada uno según donde están, ¿no? Así es. Sí. Ese es muy buen punto, ¿no? El ser intencionales y tener un plan para desarrollar la madurez, ¿no? Si estás en el liderazgo, si estás siendo pastor o estás involucrado dentro de esto en la iglesia, creo que es vital, ¿no? Tener un plan, una estrategia de, ok, ¿qué necesita la persona? Identificar cuáles son esas etapas y qué necesita cada etapa, ¿no? Es lo que nos estás compartiendo. Porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay dos partes o dos factores, ¿no? Las personas que se encargan de apoyar el desarrollo o la madurez del cristiano y también el cristiano mismo, ¿no? Hay tanto necesidades como responsabilidades. Sí. Entonces, no sé si nos puedas apoyar en tener un poquito más de claridad. Por ejemplo, una persona, es que creo que puede llegar a ser peligroso. ¿O pegriloso? ¿Cómo? Peligroso, ¿verdad? Peligroso. Creo que puede llegar a ser peligroso si no hay conciencia de que hay un proceso y al bebé se le pone a cargar cosas pesadas en el aspecto espiritual. Si el que va llegando lo pones a hacer cosas que no van para un recién nacido en la fe, creo que puede llegar a ser forzoso e incluso puede llegar a afectar su desarrollo o su crecimiento. Y creo que suele pasar muy seguido porque no estamos conscientes de esto, ¿no? Y pensamos que el hecho de, ok, va llegando, pues hay que darle confianza y hay que ponerlo a hacer este tipo de cosas. O sea, entiendo que sí, pero a veces el hecho de que no tenemos un plan, lejos de apoyar, podemos repercutir en el desarrollo de la persona. Entonces, dicho esto, no sé, Misa, si haya como un poquito más que nos ayudes a tener un poco más de claridad, ¿cuáles son esas necesidades
de un recién nacido, por ejemplo, espiritualmente? ¿Cuáles son esas necesidades de él y cuáles son las responsabilidades del líder? No sé si haya por ahí algo un poquito más claro que nos puedas compartir. Sí, hay una dinámica muy bonita que hace tiempo hice y es literalmente, es esto lo que estamos hablando, de verlo de la forma física. Y todo tiene relación. Tú puedes hacerlo en tu iglesia, tú puedes hacerlo con tu equipo de trabajo. Tú, si eres un líder, puedes sentarte y hacer esto, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de un niño, por ejemplo? Bueno, vamos a pensarlo de uno nacido. En primer lugar, necesitan nacer de nuevo, ¿no? Claro. Para poder hacerlo. Y hablando en términos espirituales, hay personas que todavía no han nacido de nuevo hablando espiritualmente. Ellas necesitan, en primer lugar, compañerismo de otros cristianos, en primer lugar, ¿no? Porque es el compañerismo cristiano que los va a llevar a que se les presente el evangelio. ¿No? Buenísimo. Entonces, esa persona necesita compañerismo en primer lugar, el compañerismo de personas que puedan hacer un cambio en su ambiente, en su entorno de esa persona. Y necesita ver a personas que le estén mostrando a Cristo, ¿no? Voy un poquito rápido en cuestión de eso, ¿no? Creo que ahí se contesta una, ¿no? La necesidad de Cristo, la necesidad del evangelismo, pero también necesita el compañerismo de otros cristianos. Así es. Vámonos al nacido, al niño, ¿no? Un niño pequeño necesita atención. Necesita poder ser... necesita identidad. Mientras va creciendo necesita saber quién es, ¿no? Así y se les está recordando quién es, o lo que va a hacer, lo que tiene que hacer. Claro. Y pues un niño siempre, lo veo yo con mis hijos, ¿no? Mis hijos pequeños siempre están preguntando, ¿y por qué esto, papá? ¿Y por qué lo otro, no? Sí. Entonces uno tiene que tener paciencia para poder estarles explicando a ellos lo que no entienden. Bueno, de la misma manera en lo espiritual, necesitan cuidados. Los primeros, los niños espirituales o los recién nacidos espiritualmente necesitan cuidado, necesitan atención, necesitan explicaciones, que se les explique la Biblia, que se les estén explicando versículos. Así es. Y la iglesia necesita pues ayudarlos en esa parte al estarlos. Hay una palabra clave aquí, es que es la edificación, edificarlos a ellos. Casi está para ellos, la iglesia, está para ellos para poder edificarlos. La otra parte, por ejemplo, mientras va creciendo en el ambiente espiritual, ya deja de ser un niño y comienza a ser un joven. Eso quiere decir que ya puede tener lo que decías, ¿no? Tener tareas un poquito más. No puedes a lo mejor dejarle a un niño o un no convertido la tarea de evangelizar a alguien, porque tal vez el primero no está, bueno, al niño sí, pero a lo mejor no un estudio bíblico, ¿no? Porque ellos todavía no tienen esa capacidad de hacerlo. Sin embargo, un joven ya tiene un poquito más de oportunidades de servicio, oportunidades de conocimiento. Claro. Necesita un mentor, necesita una persona que esté ahí atrás de él diciéndole, mírame, ve cómo lo hago para que después tú lo hagas. Sí, ¿no? Buenísimo. Ese tipo de necesidades se suplen, como lo dije en un principio, con personas que estén ahí. La iglesia equipa a esas personas. Así es. La iglesia o los líderes equipamos a esas personas para que puedan cada vez tener mayores responsabilidades y que puedan cumplir con esas responsabilidades. Así es. Veo, Misa, perdón si te interrumpo, pero veo aquí un factor importante y creo que lo comentabas hace rato, ¿no? Identificas en dónde está y cuáles son sus necesidades para que tú puedas proveer conforme a esas necesidades y apoyar ese desarrollo, ¿no? Pero con base a esto, ¿cuáles consideras que pueden ser los errores que a veces cometemos como líderes o que impiden el desarrollo de la persona, ¿no? Que impiden el desarrollo de madurez espiritual? Uno de ellos ya lo identificamos, no es simplemente eso, el a veces no tener claro en dónde está y simplemente hacer y cargar de cosas, ¿no? Pues aparte de ese, no sé, no se me viene ahorita uno a la mente en lo práctico, pero creo que sí, desgraciadamente, el no conocer bien a nuestras ovejas, eso nos lleva a ponerle cargas que a veces no pueden, ¿no?
Y a veces el factor de fracaso, el factor también de desánimo, viene a raíz de que se les puso algo muy grande. Y a veces, forzadas, a veces en lugar de ayudarlos, se les perjudica y se desaniman y ya no quieren hacerlo. Y a veces también como pastores, podría ser eso otro error, ¿no? En lugar de solucionar o ayudarles a su nivel, a veces preferimos quitarle la responsabilidad, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado o hemos pasado de que, pues ni modo, no cumplió, no pudo, quítale la responsabilidad y ni modo? Y a veces en lugar de apoyarles y ver dónde están para que puedan después en determinado tiempo poder llegar a realizarlo, lo que hacemos es quitarles las oportunidades y hacerlos a un lado. Y eso es un error también de nosotros como líderes, al hacerlos a un lado, al decir no sirve, y nosotros nos estamos perdiendo la oportunidad de servirles a ellos, ayudarlos a crecer, pero también nosotros mismos estamos perjudicándolos, porque al hacerlos a un lado, ¿a qué persona le gusta que lo hagan a un lado, no? Sí. Y yo creo que muchas de las cosas que pasan, de los rencores o de las situaciones complicadas en las relaciones, pasan a raíz de eso en las iglesias. ¿Por qué? Porque hubo un conflicto ahí de que no, ni modo, no sirve, quítale la responsabilidad, ¿no? O vamos a hacerlo diferente, o a veces otro factor también importante es que como líderes no queremos soltar, no queremos delegar, y cuando vemos que alguien no lo está haciendo como nosotros lo hacemos, pues mejor yo lo hago, quítate, Cierto. yo lo hago porque yo lo sé hacer bien. Entonces ahí hay otro factor también importante donde en lugar de enseñar a otros, delegarles o enseñarles a crecer, nosotros hacemos el trabajo. Y si nosotros estamos haciendo el trabajo todo el tiempo, pues al final de cuentas terminamos solos. Sí. Sí, ¿en qué momento creas esos espacios, ¿no? Para que las personas crezcan, ¿no? Sí, y me imagino que hay, o sea, yo lo veo como liderazgo, imagino que es algo complicado estar como viendo, pienso que hay muchos que avanzan muy rápido y que están como, ok, estoy comprometido, vamos, ¿qué sigue, no? Sí. Y que a veces hasta están como, ¿qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y quieren más. O hay otras personas que tal vez su proceso ahí van caminando, pero tal vez es un poco más lento, y identificar las etapas, y es... Sí, y también hay otra cosa que hemos estado experimentando en la iglesia, por ejemplo, es que de repente pueden llegar personas ya cristianas a la iglesia, ¿no? Porque se movieron de ciudad, porque se movieron de trabajo, y a veces ellos llegan y yo quiero servir, ya tengo tantos años sirviendo en la iglesia. Puede que haya unas personas que ya traigan esa experiencia, pero una de las cosas también que hemos visto nosotros y ha sido muy sabio es meterlos al discipulado desde el inicio. Hay familias que dicen, no, yo ya vengo de otra iglesia y sirvo esto, hago esto y, pues qué bueno. Empieza desde cero con nosotros. Sí. Pueden suceder dos cosas. Y la primera es que se desaniman y dicen, no, pues es que yo esto ya lo sé. Y empiezan a renegar. Y bueno, tú empiezas a ver ahí también su actitud ante esa situación, ¿no? Y muchas veces se desaniman y al final terminan yéndose de la iglesia o terminan dejando de lado esa parte de poder iniciar desde abajo. Esto nos lleva a dos cosas. Ahí puedes ver que se someten al liderazgo, que se someten a la forma de trabajo. Sí. Y también puedes darte cuenta quiénes realmente lo hacen con todo el corazón, y puedes ver ese crecimiento que, a pesar de que sepan mucho, hayan tenido muchos estudios anteriormente, ves su corazón, ves su actitud a servir, y que realmente tienen el corazón abierto a aprender. Así es. ¿No? Y a ver cómo funciona, porque al final de cuentas, sí, una sola iglesia es la del Señor, ¿no? La iglesia del Señor, pero también Dios da visiones, da formas de trabajo para cada contexto en cada lugar. Y si una persona llega a tu congregación y no está dispuesto a poder abrazar la visión que Dios le ha dado al pastor, pues entonces hay rebeldía, ¿no? Claro, no, y hay que checarlo, ¿no? Platicarlo. Esas pláticas incómodas, ¿no? Pero son necesarias, ¿no? Ahorita han salido varios factores que son vitales para el desarrollo o la madurez espiritual de la persona.
comentabas una de ellas que creo que fue un factor repetitivo, era las relaciones. Ujú. Las relaciones aportan mucho la madurez de la persona, ¿no? Comentabas también en los tipos de enseñanza que también son necesarios, ¿no? Para que la persona madure. Entonces, vemos que hay varios factores que pueden propiciar un buen desarrollo espiritual de la persona. No sé si nos puedes hablar un poco más de esto. ¿Hay más factores que tú consideres que puedan contribuir a la madurez de la persona? No sé si hay algo más. Sí, en nuestro caso, no sé si han leído a Andy Stanley, menciona él un poquito más acerca de los catalizadores de la fe. Y de hecho menciona 5 de los cuales quiero citarlos. Para nosotros han sido de mucha ayuda y nos han ayudado bastante. De hecho son parte de de los valores y del crecimiento que vemos en la iglesia. Los 5 catalizadores: Sí. enseñanza práctica, ministerio personal, relaciones providenciales, circunstancias cruciales y las disciplinas espirituales. Un catalizador puede acelerar o, ¿cómo se dice?, hacer más lento un proceso, ¿no? Entonces estos 5 a nosotros se nos hicieron buenísimos, los hemos estudiado y nos han ayudado bastante en el ministerio. Por ejemplo, hablar acerca de la enseñanza práctica, ¿no? Lo que se enseña el domingo en la celebración, a llevar una enseñanza práctica, lo que vemos en los grupos pequeños, llevarlo a un nivel donde todos lo puedan entender, porque entendemos que hay personas que llegan donde nunca han abierto una Biblia, no saben nada de Dios, a las personas que tal vez llevan años en la iglesia, ¿no? Entonces, enseñanza práctica siempre es beneficiosa. Ese tipo de cosas nos ayudan a hacer potencializar el crecimiento. El ministerio personal, lo que mencionábamos, que tiene que ver con la relación, tener un líder especial que pueda llevar a otro. Mírame cómo hago esto, después ayúdame, ¿no? Ayúdame a hacer esto y después, a ver, aviéntate tú solito, yo te observo. Te acompaño. Ajá, te acompaño y después lo dejas haciendo ese ministerio. Ya se hace un ministerio personal de la persona, ¿no? Ya se compromete con el ministerio que se le está dando, que obviamente tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Sí. Y la que estamos mencionando, ¿no? Las relaciones providenciales. Es tan importante poder crecer juntos. Por eso hay grupos pequeños, por eso en la iglesia tenemos personas que se encargan de recibir a las personas, que ya tienen ese don natural de poder hacerlo, ¿no? De conectar. Y eso genera esa relación providencial, conocer a otros cristianos, conocer a personas que puedes confiar y que puedes crecer juntos en una comunidad, crecer juntos en un grupo pequeño. Eso ayuda bastante. Estos 3, nosotros tenemos mucho que ver, pero los otros 2 que menciona Andy Stanley dependen completamente de la persona y Dios. Okay. Estos 2 son las circunstancias cruciales. Y la última, que son las disciplinas espirituales privadas. Las circunstancias cruciales para mí son de lo mejor, porque las circunstancias cruciales es lo que está pasando en la persona. Mucha gente, todos, de hecho a todos nos pasa, llega una circunstancia crucial a nuestra vida y es una Y. ¿Para dónde vas a agarrar en esa situación, no? Me corrieron del trabajo, no sé. Ahorita con toda la de la pandemia, ¿no?, que pasó, algunos perdieron el trabajo. Eso fue una circunstancia crucial que pasó en su vida. Y la parte espiritual depende mucho de la gente, pero de Dios principalmente. ¿Qué van a hacer? ¿Renegar de Dios? ¿O acercarse a Dios? ¿O aferrarse a una relación con otros cristianos? O no sé. Podemos mencionar mucho, ¿no? Una enfermedad, COVID, puede ser una circunstancia crucial que te acerca o te aleja de Dios, de tu relación con Dios, de la madurez. Puede que algunos renieguen y estén ahí dando vueltas, ¿verdad? Y no crecen en su fe por una circunstancia crucial que sucedió. En medio de esa circunstancia crucial, lo único que podemos nosotros hacer es crear atmósferas que pueden ayudarles a esas personas. Pero las relaciones providenciales, ¿no? Pero al final de cuentas es algo que es entre ellos y Dios. Ellos tienen que decidirlo. Correcto. Y la última, las disciplinas espirituales. Nosotros a veces hablamos de disciplinas espirituales, creamos atmósferas dentro de los grupos pequeños para que pueda haber una disciplina espiritual, como leer la Biblia, orar, el ayuno, el dar,
etcétera. Todas las disciplinas espirituales que la Biblia nos habla. Pero el asunto aquí está en que al final de cuentas ellos tienen que tomar la decisión de hacerlo. Nosotros no podemos imponerles, ni modo, vamos a ayunar, ¿no? Vamos a orar, solamente generamos los ambientes, pero realmente su crecimiento espiritual depende de ellos y Dios, ¿no? Entonces, estos factores a nosotros nos han servido de una manera increíble dentro de la iglesia. Y estamos trabajando intencionalmente en cada uno de estos factores, ¿no? Ok. Sí, buenísimo. Sí, me encanta porque creo que de esta manera, tal vez si es la primera vez que lo escuchas, ya más o menos puedes estar identificando como, ok, ¿cómo puedes ayudar, no? Porque lo decía al principio en misa, no es para etiquetar y poner etiqueta de niño, etiqueta... Porque está inmaduro. Porque a veces se puede caer en eso, ¿no? Y es estar constantemente como en la posición de, ok, estoy identificando esto para servir. Estoy en una posición de servicio, o sea, sí el liderazgo, pero es un liderazgo de servicio. Entonces, gracias por compartir. Este tema creo que puede ser profundo, puede traer mucha plática y incluso puede haber después más ejemplos muy prácticos. Más detenidos. Con el checar personalidades, el checar pues varios factores, ¿no? Que pueden estar influyendo, pero en general creo que la idea está clara. Gracias, Misa. Estamos por terminar y antes, mi última pregunta que estamos hablando de que son procesos, ¿no? Ya estuvimos charlando junto con ustedes esta parte de ok, eres niño, o eres joven, adulto, y en un proceso físico, pues sabemos que un adulto y hasta una persona de la tercera edad, pues ya es como un proceso físico, ¿no? Pero ¿cuál es la meta de un proceso espiritual? De la madurez espiritual, pero ¿cuál es la meta? Efesios nos habla acerca de cuál es la meta, ¿no? Es llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, ¿no? Y el Espíritu Santo, su obra en nosotros va haciéndonos cada vez más, va perfeccionándonos a llegar a esa estatura, la madurez de Cristo. Pero creo que también algo importante, y esto yo lo aprendí en una de las pláticas con Sergio, y me encantó la forma en cómo él lo transmite y es una realidad. A veces esforzarnos por llegar a la meta, decimos, falta mucho tiempo, ¿no? Para que yo llegue a ser como Jesús, ¿no? Pero aquí el punto no es, claro, esa es la meta es llegar como Jesús, pero algo que me da satisfacción es que mientras estoy en el proceso, yo me estoy convirtiendo en Cristo, ¿no? Y es Cristo el que está moldeándome y yo me estoy pareciendo cada vez más a Él. Así es cierto que cuando recién me convertí, esa es la idea, que cuando recién me convertí no sea el mismo. Hayan pasado 1 año, 2 años, 15, 20, 30 años, que no se hace el mismo. El problema está en que si te estás pareciendo a ti, a lo que eras antes, aunque hayan pasado 15 años, ahí está un pequeño gran problema, claro. ¿no? Porque no hay un proceso, no hay un avance. Entonces, la meta es ser como Jesús, pero en lo que nos estamos convirtiendo durante el proceso, eso es lo que también es importante mencionar, ¿no? Yo puedo decir, yo no soy el mismo de hace un año. Yo no soy el mismo del de hace 10 años. Porque estoy teniendo una relación constante. Y hay un versículo que a mí me encanta y me permite cerrarlo. Es en Juan 17:3 que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Y me cambió la vida ese versículo porque muchas veces vemos la meta como el final. Dice aquí precisamente la vida eterna. Muchos vemos la vida eterna, estar con Jesús, ya cuando me muera, ya cuando llegue, como un boleto y que va a pasar algo allá. Pero realmente la Biblia, si te das cuenta, en el Nuevo Testamento Jesús habla muchas ocasiones y nos enseña que todo comienza desde que lo conocemos. Sí, buenísimo. Y a partir de ese momento empezamos a experimentar la vida de abundancia, la vida en Cristo y algo que realmente te transforma. La vida eterna es cuando conoces a Dios, cuando conoces a Jesucristo. A partir de ese momento empiezas a disfrutar a Cristo, empiezas a disfrutar la vida eterna que tenemos en Dios, no esperando a que te mueras, sino en el proceso ya estás
siendo transformado. Y para mí eso es llegar a la madurez. El proceso que ya comenzaste y que vas creciendo poco a poco y en lo que te estás transformando. Entonces, yo los animo a la gente que nos está viendo a que pues se sigan esforzando por tener esa relación con Cristo, que Él es el que nos da, que puedas tener personas también a la par que te estén ayudando en tu relación con Dios, en tu relación con Cristo, a crecer y ser más como Él. Buenísimo. Sí, me gusta. Creo que cerramos de una manera padrísima, ¿no? Aterrizando con quien debemos de estar buscando, ¿no? Quien nos da la madurez y quien encontramos en Él también nuestra plenitud. Me encanta la idea que pones y que se queda ahí bien clara. Hay 2 factores importantes en la madurez del cristiano: el cristiano y los líderes que lo acompañan. Cada cual tiene sus responsabilidades y sus necesidades, entonces pues no hay de otra más que ponernos a trabajar y hacer nuestra parte, hacer lo que a nosotros nos corresponde, disfrutar también el proceso. Claro. Creo que eso es vital, eso es bien importante. Entonces queremos agradecerte, Misa, por todo esto que nos has compartido. Gracias. Sabemos que hay mucho más que podemos platicar al respecto, pero creo que comenzamos bastante bien. Igual si en algún momento, ¿por qué no podemos hacer algo más con respecto a este tema para profundizar detenidamente? Sí. Claro que sí. Gracias por la invitación y pues esperemos volver pronto. Claro. Sí, gracias. Pues se nos terminó el tiempo. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchándonos. Gracias por estar un día más con nosotros. No te pierdas los episodios que vienen. Se va a poner muy bueno esto y estas charlas, de verdad que vas a aprender junto con nosotros, porque aquí todos aprendemos. Y pues te animamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como Impacto Network, y este podcast en cualquiera de las plataformas digitales también lo puedes escuchar como Más Impacto Podcast. Y pues no hay nada más que decir, más que tengan un buen día. Nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Misa.